Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquito el trabajo de Mary Wollstonecraft, que lleva como título La ilustración radical de Mary Wollstonecraft. Bien, el trabajo está dividido en tres grandes partes. Una primera parte en la que se establecen las ideas ilustradas, es decir, las ideas que vamos a manejar típicas de ilustración. Una segunda parte en la que hablaremos de los conceptos de poder y naturaleza, con dos capítulos internos dentro de ello, y otra parte en la que hablaremos con los dos conceptos de razón y libertad, que contendrá cuatro partes más cortas, digamos, dentro de este capítulo. Bien, ¿cuál es la idea general del trabajo? Bien, pues la idea es llegar a deducir el concepto que lleva el título del mismo, que es la ilustración radical. Este es un nombre que recibe, y lo explico después más adelante en el tercer capítulo de Razón y Libertad, que me he basado en la obra de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, en la que Gustavo Bueno va a hablar de que existen seis generaciones de izquierda definida, es decir, seis tipos de izquierda que proponen un modelo de Estado a través de la historia. Y el primero de ellos, que es el que surge en la Revolución Francesa, yo lo llamaría el de izquierda jacobina o izquierda radical. Bien, ¿qué propone la izquierda radical o la izquierda jacobina, según Gustavo Bueno? Propone una ruptura directa con el antiguo régimen, es decir, con las monarquías absolutas y con toda suerte de soberanía ilegítima, pero que de alguna forma se definiera a sí mismo en base a criterios divinos o en base a criterios irracionales, ¿no? Entonces, ante esto propone la idea de la nación francesa o la nación republicana. Por eso surgió la república y el modelo, digamos, jacobino, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa. En este modelo, en el modelo de la nación republicana francesa, se, se redactó la primera declaración de de derechos humanos o derechos del ciudadano y del hombre, ¿no? Bien, en este momento, esta declaración no incluía a las mujeres, sino que únicamente refería a los hombres. Por tanto, eh, a pesar de que este intento revolucionario pretendía cortar, digamos, la cabeza literalmente de Luis XIV y de toda monarquía absoluta, le faltaba todavía universalizar del todo los derechos, ya que se dejaba a un plano o a una parte de la sociedad. En este caso se dejaba, como digo, a las mujeres. Bien, entonces, en este contexto, Mary Wollstonecraft propone una declaración de derechos totales, humanos, que incluye también a las mujeres. Por eso, de alguna forma, la crítica que yo realizo es que la ilustración, que está bien encabezada por varios autores, filósofos, por ejemplo, como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Locke, o Locke, por ejemplo, o Kant, quería decir, o Kant. Bueno, pues estos autores ilustrados realmente no dan el paso de reconocer a todos los sujetos humanos como sujetos de derecho o sujetos de racionalidad también. Por tanto, no todos los sujetos humanos son racionales ni todos los sujetos humanos tienen derechos. ¿Por qué? Porque no tienen derechos las mujeres. Por eso que digo que Mary Wollstonecraft es más ilustrada que los propios ilustrados. Es decir, es una ilustrada radical, una ilustrada de verdad, que pretende universalizar realmente los derechos y el concepto de racionalidad. Bien, voy a ir saltando un poquito, porque quiero seguir ahondando por este punto para seguir explicándolo, y ahora me meto en el primer capítulo de Ideas Ilustradas. Bien, pues como decía, Gustavo Bueno definía la izquierda radical o jacobina como aquella que pretendía estar en contra del antiguo régimen. Bien, pero en general define a la izquierda, es decir, al movimiento político de las izquierdas, como aquella que pretende, de alguna forma, romper con lo establecido para elaborar un proyecto racionalista y universalista. Eso es en la teoría, pero en la práctica, como digo, no se lleva a cabo, porque se deja de lado un plano, que es el plano de las mujeres. Entonces Wollstonecraft, de alguna forma muy adelantada a su época, pretende coger el relevo, tomar el relevo de las revoluciones liberales que ocurren en el siglo XVIII y en el siglo XIX, perdón, el siglo XVIII y el siglo XVII, es decir, la Revolución Inglesa, la gloriosa de 1688, la Revolución Francesa
y la guerra de independencia y la independencia de Estados Unidos, las toma para ser realmente más ilustrada que los propios postulados ilustrados. Bien, ¿cuáles son los postulados ilustrados? A ver, en general, que esto es lo que prácticamente hablo en el primer capítulo, el de ideas ilustradas. En este primer capítulo establecemos que la ilustración, digamos, pretende mostrar la superación de la naturaleza a partir de la cultura. La cultura es muchas cosas. La cultura es, por ejemplo, el establecimiento de una soberanía racional, de una soberanía política legítima, y ya no ya basada en, digamos, mitos o en supersticiones o en divinificaciones, etc. Por tanto, la cultura, como superación de la naturaleza, se puede entender en este sentido. También se puede entender la superación de la naturaleza como en un sentido más epistemológico, es decir, el conocimiento. Por ejemplo, Kant propone que el fenómeno, es decir, que lo que nosotros entendemos, al final no es sino digamos, el resultado del proceso humano ante los datos naturales que recibe nuestro cuerpo. Y luego, por último, a nivel también ético, la ilustración sería la propuesta de la virtud como, digamos, posibilidad de la felicidad y de la libertad a nivel individual, siguiendo, por ejemplo, los postulados kantianos del imperativo categórico. Por tanto, básicamente las ideas ilustradas tienen, a decir verdad, como tres ejes, ¿no? El eje político, de la soberanía legítima, que pretende, digamos, separar Iglesia y Estado; el eje epistemológico, que pretende comprender que todo ser humano, ya veremos cómo realmente no, pero bueno, todo ser humano posee la capacidad racional y por tanto puede conocer fenómenos; y por el último eje, que sería el eje ético, en el que todo sujeto, digamos, puede acceder a la libertad por el hecho de ejercer la virtud, ¿verdad? Bien, esto es básicamente lo que comento en el primer capítulo. Sin embargo, como digo, Wollstonecraft lo que va a hacer va a ser llevar a cabo esas ideas al máximo nivel. Y para ello primero va a demostrar por qué no se ha llevado eso al máximo nivel. Es decir, por qué se ha dejado de lado a las mujeres. Y esta idea principalmente la vamos a explicar en el siguiente capítulo, que es el capítulo de poder y naturaleza, que en muy grandes rasgos podríamos decir que viene a determinar que mediante ciertas estrategias, que luego la veremos, que son la biología y el matrimonio, son las dos principales estrategias para discriminar a las mujeres. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a comenzar con lo que resulta muy interesante e importante, que es la tesis de la ontología de fuerzas que manejo al inicio de este capítulo. Y es que, siguiendo a Deleuze, a Nietzsche y a Foucault, se puede deducir ciertamente una lectura postmoderna de la obra de Wollstonecraft. Mi intención con este trabajo es de alguna forma hacer una relectura más actualizada del texto de Wollstonecraft y no quedarnos simplemente en el texto, digamos, moderno o en su interpretación más moderna. Por eso vamos a exponer que la ontología de fuerzas es esta ontología que propone Nietzsche, en la que todos los sujetos y todos los entes, básicamente, digamos, están atravesados por una potencia, ¿no? Están atravesados por una fuerza, por una afirmación de su propia vida. Así, por tanto, este bolígrafo ahora mismo estaría aplicando una fuerza sobre mi mano estaría aplicando una fuerza sobre este bolígrafo que le estaría impidiendo caer, ¿verdad? Entonces todo, incluso digamos a nivel ontológico, a nivel de su propio ser, digamos, determina su identidad, determina lo que es en base a su grado de potencia. Por ejemplo, también, bueno, esto viene, mejor dicho, de la ética de Spinoza, de la obra de Spinoza, en la que para él la sustancia única, ese Dios o la naturaleza, al final es en esencia potencia, ¿verdad? Que se expresa en cada individuo, individualmente, a través de lo que él llama conatus, que es esa tendencia individual que tiene cada ente para seguir existiendo. Bien, pues esta ontología de fuerzas, que como digo tiene origen en Spinoza, aunque realmente tiene un origen en Heráclito, se materializa en Nietzsche y en la posmodernidad a través de Deleuze y Foucault. Bien, para Foucault nos vamos a encontrar que el poder ya no es algo puramente restrictivo, ya no es algo puramente, digamos, disciplinario, ¿no? Sino que el poder es productivo.
El poder, además de reprimir nuestras libertades o decirnos qué debemos hacer, el poder ya no es vertical, ya no manda un rey sobre nosotros, sino que es productivo, produce identidades, produce subjetividades. Y aquí es realmente donde podemos leer a Wollstonecraft. Bien, básicamente porque va a considerar Wollstonecraft que la sociedad de su época, la sociedad del siglo XVIII, va a producir a las mujeres como sujetos dependientes y sujetos, digamos, inferiores, débiles, ignorantes, y en tanto dicha producción se les impide pertenecer a a la esfera pública, a la esfera, digamos, política y acceder a la virtud individual. Es decir, se les impide ese acceso a los tres ejes que hemos dicho al principio de la Ilustración. No podrían conocer fenómenos, no podrían digamos, participar en la política y no podrían acceder a la felicidad o a la libertad a través de la virtud. Básicamente porque han sido producidas de esa forma, producidas como inferiores o producidas como irracionales. Bien, ¿cómo han sido producidas por lo natural? Bien, pues aquí es donde vamos a meternos en el primer subapartado, el de Rousseau o la naturalización de la desigualdad. Es esencial entender que Rousseau admiraba mucho a Jean-Jacques Rousseau y principalmente su obra El contrato social o Emilio o de educación, que es básicamente sus dos obras principales, en las que Rousseau plantea, una vez establecido el contrato social, cómo debería ser el modelo educativo ideal para la sociedad que él está planteando. Por eso establecería dos modelos distintos de educación, uno para los hombres y otro para las mujeres. Claro, esto es esencial, porque Rousseau ya está planteando que existe una distinción natural entre hombres y mujeres, que debería, de alguna forma, en base a dicha distinción natural, aplicarse una educación distinta, aplicada a sus diferencias naturales objetivas. No obstante, podemos deducir como Wollstonecraft ya podemos encontrar que ahí, en esa marca, digamos, de una educación distinta, es donde se encuentra la producción de la debilidad de la mujer. Básicamente, Rousseau, en su libro, va a plantear la figura de Emilio y la figura de Sofía. La figura de Sofía va a ser una mujer que está formada como algo dependiente al hombre y al hombre como algo independiente. Leo la cita de Rousseau. Dice: la mujer y el hombre están formados el uno para el otro, pero no es igual la dependencia. Los hombres dependen de las mujeres por sus deseos y las mujeres dependen de los hombres por sus deseos y sus necesidades. Básicamente está diciendo que la mujer no es que sea así, sino que debe ser así. ¿Bien? O sea, al establecer una suerte de ontología de cómo es la mujer, está realmente planteando cómo debe ser la mujer, ¿no? Es decir, debe ser una mujer dependiente a las necesidades, sus necesidades dependen de que el hombre le satisfaga, ¿no? Además, Rousseau también continúa diciendo que el uno debe ser activo y fuerte y el otro pasivo y débil. Es indispensable que el uno quiera y pueda, y es suficiente con que el otro apenas oponga resistencia. Aquí claramente se ve cómo está postulando un salto de una descripción ontológica a una, digamos, descripción ya más prescriptiva, ¿no? Está diciendo cómo debe ser la mujer y no meramente cómo es. Además, también voy a seguir leyendo otra cita de Rousseau, en la que dice que el imperio no es de las mujeres por la voluntad de los hombres, sino porque la naturaleza lo tiene así ordenado. Aquí es donde vamos a encontrar fundamentalmente cuál es el primer eje o la primera fuente, digamos, de desigualdad o de poder, ¿no?, sobre la mujer, que es la naturaleza. Bien, no es que Rousseau, no dice que él no está actuando injustamente contra las mujeres, sino que es que la naturaleza las presenta así, son así, y como son así, se les debe educar de esa forma. Lo que pasa es que realmente no son así, sino que el deber ser de la mujer plantea ya que es así por naturaleza. Es decir, es una confusión entre las causas y los efectos. No es que la causa de una suerte de tendencia natural de las mujeres genere el efecto de su educación, sino que como se educa es como se es, ¿no? Básicamente. Aquí esto es muy, muy importante matizarlo, y es que esto ya desde la posmodernidad, desde Foucault, Derrida o Deleuze, se plantea que cada vez que se utiliza en la historia de la filosofía, cada vez que se utiliza el término de naturaleza humana, es decir, la naturaleza humana es buena por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza, ahí, el momento en el que se utiliza la palabra naturaleza, se está intentando de alguna forma introducir una ideología oculta, de fondo, ¿verdad?
Se está definiendo cómo queremos que sea la realidad, no como o la sociedad, perdón, cómo queremos que sea la sociedad, no como en efecto es. Yo aquí digo, el uso del concepto de naturaleza, en la página 7, el uso del concepto de naturaleza humana constituye en el fondo una técnica para ocultar un interés de definir cómo debe ser la sociedad. Establece de alguna forma que la mujer no pertenece a la humanidad por su naturaleza, por haber nacido con cierta condición biológica. Bien, es decir, se establece que hay una condición biológica, el hecho de ser mujer, que ahora nos meteremos ahí, que condiciona una diferencia en su educación. Es decir, Wollstonecraft va digamos, a establecer que Rousseau va a decir que hay una diferencia sexual. Y es cierto que Wollstonecraft la continúa de alguna forma, ¿no? Porque aquí dice que existe cierta superioridad física entre hombres y mujeres respecto de las mujeres. A lo que Wollstonecraft se está refiriendo de la crítica que hace a Rousseau es al concepto de género. Este concepto de género se empezó a crear a partir de los años 80, a partir de la autora Gayle Rubin, que lo define de esta manera. En Tráfico de Mujeres dice, una división, el género sería una división de los sexos socialmente impuesta. El género es un producto de las relaciones sociales de sexualidad. Es decir, no es nada natural el género. Es el comportamiento femenino y el comportamiento probablemente masculino. La educación masculina y la educación femenina. Los sistemas de parentesco se basan en el matrimonio, por lo tanto transforman a machos y hembras en hombres y mujeres. Aquí veremos luego la clave del matrimonio como uno de los ejes fundamentales de la opresión masculina. Pero antes decir simplemente que cuando Rousseau está hablando de que se le debe educar a las mujeres de una manera y a los hombres de otra, se está aplicando el género, no el sexo, el género. El género en base a un supuesto sexo diferenciado entre uno y otro, ¿vale? Ok, sigo por aquí. Vale, claro, aquí, esto es la clave, ¿no? Se va a asumir ciertas tendencias como naturales en la mujer, pero no son sino efectos de la educación de la mujer de esa forma. Por ejemplo, se dice, se adscriben ciertas actitudes a la mujer como la insensatez, los caprichos, las impulsivas pasiones, los vicios serviles. Estas se piensan que son conductas naturales. Bueno, claro, como es mujer las tiene como que viene de pack de suyo, ¿no? Como que vienen derivadas del sexo. Pero no es así. No es así. Estas actitudes vienen derivadas de una educación que ha tenido esa persona. Una persona tiene educación y por tanto se vuelve caprichosa, insensata, impulsiva, pasional, viciosa, etc. Como digo, ¿cómo sabemos? Es la desnaturalización de ciertas conductas, la intención del feminismo. Desnaturalizar. No un hombre tiene ciertas conductas y no una mujer tiene ciertas otras conductas. Aquí lo dice Wollstonecraft muy claramente. Dice, a las mujeres desde su infancia se les dice y se les enseña con el ejemplo de sus madres. Esas madres ya están de alguna forma, ya han sido marcadas, ya han sido producidas como mujeres. Ya han sido educadas como ese género femenino. ¿Y quiénes son las que se fijan las mujeres, las niñas? En sus madres, o en sus amigas, o en sus iguales. ¿Vale? Y si no, son excluidas y le dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. ¿Vale? Por tanto, ya lo veremos más adelante cuando decimos que es la forma de, digamos, de producir a la mujer o al hombre es a través de la imitación y de la exclusión respectivamente, ¿no? Bueno, como decimos, se marca o se produce a la mujer. ¿En qué términos se ha producido a la mujer? Y se produce históricamente. En términos, por ejemplo, como diremos más adelante, de hermana, esposa o hija, por ejemplo, ¿no? Cada una con sus propias categorías que definen su existencia en el mundo. Esto, la construcción y la marca de las mujeres como hermanas, esposas, hijas, amantes, prostitutas, brujas, etc., es lo que constituye el sistema patriarcal. Porque el sistema patriarcal se define como el sistema social que produce a las mujeres, digamos, como sujetos dominados respecto de los hombres, de una forma institucional. Bien, claro, ¿cuál es la libertad que le queda a la mujer ante esto, ¿no? Que es lo que veremos ampliamente más en el último capítulo? Pues le queda la liberación, ¿no? Básicamente, la emancipación de este sistema. Vale, vamos a pasar al siguiente punto de este punto de poder y naturaleza.
Bien, pues como estábamos diciendo bueno, se llama biología y matrimonio, las dos caras de la opresión. Como decíamos hasta ahora, el poder, eh, desde Foucault, bueno, no decíamos hasta ahora, lo digo a partir de ahora. El poder para Foucault se establece como, digamos, a través de la naturalización, a través de la normalización. Donde algo se hace natural es porque el poder está actuando ahí. Por ejemplo, cuando pensamos que es natural que se vaya al colegio o que se vaya al... o que cuando estamos nerviosos nos tomemos un somnífero, por ejemplo, o nos tomemos un tranquilizante, o cuando estemos tristes, pues hablemos con un amigo o algo así, por ejemplo, esas naturalizaciones son producciones sociales que ya han pasado por ser, digamos, por ser naturales. Pero nada es natural, básicamente. Es la tesis que va a definir el feminismo y que se va a continuar hasta el feminismo queer actualmente. Nada es natural, todos son resultado de conductas humanas. Nada es, por tanto, verdadero, esencial, natural a nada. Bien, eh, entonces, el poder funciona siempre a través de la naturalización, a través de demostrar que algo es así, o que algo debe ser así porque siempre ha sido así, porque naturalmente es de esa forma. Esto es lo que se llama, la ilustración, esto es lo que demostró David Hume como la falacia naturalista. Dice Hume, la distinción entre virtud y vicio ni está basada meramente en relaciones de objetos ni es percibida por la razón. Es decir, la virtud o el vicio no se conoce racionalmente, no está en la cosa, sino que es resultado de la costumbre o el hábito. No existe algo así como una causalidad externa o natural entre, por ejemplo, ser mujer y ser sensible. No existe una causalidad natural. No es cuestión ni de hormonas, ni de su sexo, ni nada. Sino que ahí está operando el poder para naturalizar y normalizar que debe ser así. Porque el interés de fondo es, de alguna forma, de definir al grupo mujeres como un grupo sensible, dependiente, digamos, pues no autónomo, incapaz de conocer, incapaz de ser feliz o libertad, o digamos libre, etcétera, ¿no? Entonces, digo aquí, el poder, el mecanismo más efectivo para reproducir la estructura de un poder es la naturalización de dicha estructura, demostrando que debe seguir siendo así, ya que siempre ha sido así. Hombre, es que si es así, que tenemos que, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? Se naturaliza que debe haber un gobernante sobre una sociedad civil. Eso no es natural. En el ser humano no viene inscrito en en su ADN o en sus genes que debe haber una persona que mande, ¿no? Sin embargo, como siempre ha sido así, se defiende que debe ser así. Se naturaliza que debe haber un gobernante, ¿no? Al igual también, si nos ponemos incluso todavía más profundos, más filosóficos, podríamos decir que la naturalización de que esto se llame bolígrafo, la naturalización de esto, pensamos que bueno, que se llama así y que ya está, pero claro, la naturalización de esto nos hace olvidarnos de que realmente esto no se llama así, no tiene nombre, podemos decirlo así, sino que es el nombre que le damos nosotros, ¿no? Entonces hay un efecto de poder en la naturalización del nombre bolígrafo sobre este objeto que no se llama bolígrafo. Vale, entonces, ¿esto cómo opera en la mujer? Opera desde dos planos, desde la biología y desde el matrimonio. Bien, la biología funciona claramente mostrando que la mujer es mujer porque se reproduce sexualmente, porque tiene la capacidad de reproducirse. Es decir, porque mejor dicho, porque tiene la capacidad de reproducir su especie, ¿no? Porque es la que puede parir, básicamente, ¿no? Y eso es innegable. Al parecer, la mujer es innegable, digamos eh, que tenga su sexo es ese. O sea, tiene un sexo concreto y eso es lo que le hace ser mujer. Bien, esto es cierto que Wollstonecraft no lo lleva a este punto y que lo que estoy yo ahora mismo diciendo, quizá me estoy saltando unos pasos, dando una interpretación más posmoderna, pero se puede deducir ciertamente que lo que hace aquí Wollstonecraft es criticar la diferencia sexual. Es decir, no existirían algo así como hombres y mujeres, sino individuos humanos distintos totalmente uno de otro, pero homogeneizados en torno a
dos categorías producidas artificialmente por la razón humana. Es decir, no habría ni hombres ni mujeres, al igual que esto no se llama bolígrafo y esto no se llama púa, sino que son nombres basados en categorías. Por ejemplo, estos dos objetos, estas dos púas, una negra y una blanca, se parecen en ciertas cosas, como por ejemplo pues que tienen una forma así triangular y demás, pero en efecto su producción es diferente, su dureza es diferente, su color es distinto, y podríamos incluso pensar que si lo miráramos de esta manera, que son dos cosas completamente distintas, que tienen, o por ejemplo, si yo a esto le diera una función para comer y esto para tocar la guitarra, nadie a lo mejor pensaría que esto es una púa y esto es otra púa. Sin embargo, la homogeneización forzosa de llamar a esto púa hace que haya de alguna forma un poder. Yo he ejercido un poder denominando a esto púa, ¿no? Y me pasa con el boli y me pasa con todo. Esto es muy interesante, y es que a la mujer se la define siempre en base a su sexo. Es decir, una mujer es mujer porque puede dar a luz, porque puede quedarse embarazada, porque puede gestar, ¿no? Y un hombre es un hombre porque no puede gestar. Pero esa distinción esto no lo diría Wollstonecraft, sino que lo dirían autoras, por ejemplo, del siglo XX como Monique Wittig o Judith Butler, nos dirían que esa distinción ya es en sí misma arbitraria, ¿vale? Que esa distinción es producto de una mente binaria, heterosexual, que busca siempre diferenciar entre hombres y mujeres. Voy a decir cómo se puede decir de alguna forma esto de Wollstonecraft. Diríamos, Wollstonecraft dice, un rey es un rey, un rey es siempre un rey y una mujer es siempre una mujer. La autoridad de uno y el sexo de la otra siempre se interponen entre ellos y la conversación racional. Básicamente, lo que viene a decir es que la esencia de la mujer es su sexo. Lo que hace que una mujer sea una mujer es su sexo. Y eso ya es en sí mismo una definición y un establecimiento de un poder naturalizado sobre su cuerpo. Cuando, por ejemplo, si nosotros no pusiéramos el foco en su capacidad gestante, sino, por ejemplo, en el color de sus ojos o en su capacidad para acceder a la virtud, acceder a la libertad, etc., a lo mejor no nos fijaríamos siquiera porque nunca haría uso de su capacidad o no reproductiva. Sin embargo, el momento en el que nace esa niña, se le marcaría su cuerpo como gestante al grupo A, no gestante al grupo B, porque se fija en la gestación o no, la distinción o no de los individuos humanos. Esa marca, la marca del cuerpo en base a la gestación o no gestación, eso ya es una marca que no es natural, sino que es efecto de una sociedad binaria, que quiere mantenerse y reproducirse. Bien, aquí de alguna forma esto es lo que me interesa, ver cómo Wollstonecraft sí que se puede deducir de ella que está en contra de la diferencia sexual. Bien, fijaos la frase que dice Wollstonecraft. Deseo sinceramente ver la diferencia sexual erradicada de la sociedad. Pues esta diferencia, estoy firmemente persuadida, fundamenta la debilidad de carácter atribuida a la mujer, y es la causa por la que se descuida su entendimiento, mientras adquieren habilidades con esmerado cuidado. Porque siempre será la que gesta, siempre será la que tiene la regla, siempre será la que debe ser sensible, siempre será, etcétera, etcétera. Desde el sexo se determina una serie continua de géneros y de comportamientos, pero es que es en la propia marca sexual a partir de la que empieza todo el género. Si consiguiéramos eliminar la marca sexual, conseguiríamos eliminar la marca de género, fundamentalmente. Entonces, es en la misma definición, en la misma diferenciación, donde ya se produce al cuerpo, se produce a la púa, se produce a esto y se produce al otro, ¿no? Esto realmente es una interpretación muy arriesgada, a mi juicio original, porque no he encontrado ninguna otra interpretación de este estilo, basada principalmente en la similitud que encontró con la teoría queer de Monique Wittig, Judith Butler o Paul B. Preciado. Así, por ejemplo, Monique Wittig, en la obra de 1976, Pensamiento heterosexual, pues por ejemplo se afirma que la diferencia sexual, es decir, el sexo, es una herramienta cuya intención es definir esencialmente a las mujeres como las reproductoras y a los hombres como los no reproductores, como decía antes. La diferencia sexual hunde sus raíces en la biología, por tanto, en la supuesta naturaleza inocente, objetiva, que es así, y que por tanto nosotros no podemos cambiar, que no interviene el humano en la naturaleza, pero realmente no es así.
Lo que viene a decirnos ya Foucault y toda esta, incluso desde Nietzsche, no existe la naturaleza. No hay nada que sea, digamos, que no haya una mirada humana poniendo encima de ello, ¿no? Mi cara, que al parecer ha sido así, creada por la naturaleza, está absolutamente intervenida por el jabón, está intervenida por mi estética, por mil cosas, ¿no? Todo de alguna forma está intervenido por el humano. Eh, no hay nada absolutamente natural, ¿no? Podríamos decir. Bien, entonces esta es el primer eje de dominación, la dominación biológica, materializada en la reducción de la mujer como la reproductora sexual, la reproductora de la especie, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este eje se, digamos, completa con otro eje, el eje del matrimonio, el eje institucional sociológico. Tendríamos un eje biológico y un eje institucional sociológico, que sería del matrimonio. ¿Qué pasa? Que en el matrimonio se deja claro estos roles, digamos, biológicos. Se cristalizan los roles biológicos, ¿no? Y además digamos, se enmarcan en una cuestión económica. Diríamos quién es el productor económico y quién es el dependiente económico. Mientras que, por ejemplo, al hombre, en la sociedad de Wollstonecraft principalmente, se le anima a que trascienda su estado natural y, digamos, prospere, a la mujer se le incita a que se case con un hombre, ¿no? Cita de Wollstonecraft. Para prosperar en el mundo y tener libertad de correr de un placer a otro, deben casarse provechosamente y a este fin se sacrifica su tiempo y frecuentemente, cuidado con esto que es interesante, se prostituyen legalmente sus cuerpos. Básicamente para Wollstonecraft el matrimonio sería una prostitución legalizada, institucionalizada, por la que la mujer de alguna forma afirmaría su dominación con respecto de los hombres sobre un grupo, es decir, sobre un grupo particular, ¿no? Bien, entonces no existe algo así como una desigualdad originaria, sino que toda desigualdad es producida, básicamente, ¿no? Es decir, la mujer no es naturalmente de ningún modo, ni siquiera, si nos ponemos ya totalmente queer y radicales, ni siquiera existiría la mujer, solamente existiría el individuo, ¿no? Quizá esto es demasiado fuerte asumírselo a Wollstonecraft, pero nosotros podemos de alguna forma reflexionar al respecto, ¿no? Que al menos Wollstonecraft lo que sí que tenemos claro es que pretende, digamos, eliminar la cuestión del género femenino, del género masculino, como algo natural en el respecto del sexo. Bien, pues esta es la primera parte del trabajo que explica, como decimos, la situación de la mujer y de su opresión en la época de Wollstonecraft y que se podría incluso mantener en ciertos puntos a nuestra época actual. Pasemos a la segunda parte, que es el punto de la liberación, emancipación o proyecto emancipatorio, proyecto político deducido de la obra de Mary Wollstonecraft. Sería el capítulo llamado Razón y Libertad. En él empiezo, como he explicado antes, hablando de la obra de Bueno, El mito de la izquierda, por el que hablaríamos de esta izquierda revolucionaria frente a una derecha reaccionaria, conservadora, que de alguna forma pretende, digamos, pues mantener un statu quo, mantener una división social de las personas, de la sociedad civil, para mantener cierta estructura de poder. Esto es la derecha, podemos decirlo así, ¿no? Y como Gustavo Bueno define en el mito de la derecha, pues habría derechas alineadas con el antiguo régimen, es decir, que pretenden volver al antiguo régimen, que pretenden que no se elimine el antiguo régimen, y derechas no alineadas con el antiguo régimen, es decir, que pretenden crear un modelo de Estado distinto. Pero, ¿qué es lo que tienen en común las alineadas y las no alineadas? Pues que son, a diferencia de la izquierda, son particularistas e irracionalistas. Es decir, su modelo político pretende excluir a cierta parte de la población, son particularistas, creen que hay alguien que tiene derechos frente a otros, cree que los derechos son individuales y por tanto hay algunos que tienen derechos sobre otros, creen por ejemplo en la superioridad racial respecto de otro, y además estos postulados basan su autoridad en la irracionalidad, es decir, pueden llegar a fundamentar el absolutismo en base a que el rey es hijo del dios, por ejemplo, ¿no? O manifiestan autoridades divinas o también dicho, mejor dicho, la unión entre Estado y Iglesia. Claro, esto se ve muy claramente pues, con el ejemplo de los carlistas, ¿no? Dios, patria y rey, digamos,
el lema de los carlistas de Cristo Rey, pues de alguna forma viene a unir totalmente la soberanía con postulados irracionalistas, ¿no? Postulados de alguna forma pues más míticos, religiosos que probablemente políticos. También encontramos esto, por ejemplo, históricamente, pues en el régimen franquista, ¿no? O en el régimen franquista, en el que de alguna forma lo llama Gustavo Bueno una derecha socialista, porque pretende realizar una revolución desde arriba, como él llama, pero uniendo Estado y Iglesia de nuevo. Y además poniendo a una parte, digamos, de la población por encima de otra, ¿no? Dando una serie de derechos por encima de otros. No obstante, la izquierda siempre se ha definido por intentar de alguna forma universalizar los derechos lo máximo posible. Bien, entonces, como decíamos, no es suficiente la ilustración efectiva, la ilustración que ocurrió, no fue suficiente, puesto que si no hubiera aparecido Wollstonecraft o figuras como Olympe de Gouges, pues no hubiera, por ejemplo, surgido una vindicación de los derechos de la mujer o un sufragio femenino. Por tanto, la ilustración se quedó corta, al igual que la izquierda radical o izquierda jacobina se quedó corta. No se, de alguna forma, incluía a todo sujeto, sino que se incluía al sujeto, pues varón, de clase media, etcétera, ¿no? No se incluía, por ejemplo, pues al pobre o a la mujer racializada pobre, ¿no? Bien, entonces, es interesante cómo vamos a plantear ahora mismo la ilustración radical que podemos deducir de Wollstonecraft, es decir, esta ilustración ilustrada, es decir, ser consecuente con los postulados de la universalización real y la racionalización real de todo sujeto de una comunidad política. ¿Cómo haremos esto? Bueno, pues Wollstonecraft lo hace a través de la crítica del patriarcado y el antiguo régimen. Para él, ambos dos, es decir, el dominio de los hombres y el dominio de los monarcas absolutos, tienen una misma estructura y su desmantelamiento pasa por el desmantelar uno y desmantelar al otro. Aquí, por ejemplo, Wollstonecraft es, como digo, absolutamente consecuente con los postulados ilustrados y considera que si hay que matar a Luis XIV, si hay que cortar la cabeza del monarca absoluto, hay que cortar la cabeza del marido. Obviamente esto es metafórico, no se trata literalmente de matar al marido, pero sí se trata como de liberarse del yugo, vamos a decirlo así, de la producción de la mujer como esposa. Sí que se trata de liberarse del yugo de la dependencia económica, de la ignorancia, del caprichismo, de ser simplemente bellas, es decir, romper de alguna forma lo que llamaremos más adelante el contrato de amor romántico. Por tanto, existe un camino, existe una similitud entre romper con Luis XIV o romper con la monarquía absoluta y romper con el marido. Esto es curioso porque esto no lo vio ninguno de los ilustrados. Al igual que tampoco en España, con la Guerra de Independencia de 1808, ningún español vio que la afirmación de la nación española en frente al absolutismo napoleónico pues implicaba también la universalización de los derechos y la universalización del sufragio, por ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a lograr o cómo va a proponer Wollstonecraft esta emancipación de los poderes ilegítimos, es decir, del monarca y del marido? Bien, pues asumiendo que solo debe existir un modelo educativo. Y para esto, Wollstonecraft se basa en un maestro suyo que se llama François Poulain de Labarre, que era un discípulo de Descartes, que escribió un libro en 1674 denominado De la educación de las damas, en las que ya, de alguna forma, plantea ciertos postulados similares a lo que Wollstonecraft propone en Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es decir, proponía un solo modelo económico, un solo modelo educativo. Este único modelo educativo pasa por asumir previamente una única racionalidad entre hombres y mujeres. No existe una pedagogía femenina o una pedagogía masculina. Bien, puesto que si lo hubiera, si fuera necesario educar diferente a los hombres y las mujeres, significaría que tendrían distinta racionalidad. Y si tienen distinta racionalidad es que han sido producidos biológicamente como algo distintos. Y si son producidos como algo distintos es que ya ha entrado ahí de por medio el poder de determinar a las mujeres como las reproductoras. Bien, bueno, como decimos, el antiguo régimen
va a plantear, al igual que la educación patriarcal, va a plantear un único modelo, que es el modelo del orden natural ya dado. El antiguo régimen, como derecha originaria, que denomina Gustavo Bueno, pretende defender una suerte de estado natural de las cosas, de un orden natural, ¿no? De, bueno, así han sido hasta ahora las formas de gobernarse de las sociedades políticas, nosotros proponemos conservar este modelo. Bien, ¿qué va a hacer la orden patriarcal? Lo mismo, va a decir, nosotros proponemos conservar el modelo de de dos educaciones diferentes, que es lo que sin darse cuenta, o quizás sí, proponía Rousseau en Emilio. Entonces, Wollstonecraft, quizá aquí propongo una teoría un poco, digamos, pretenciosa, porque de la misma forma en la que Wollstonecraft cree que solamente debe haber un camino para la virtud, también debe haber un camino para la soberanía legítima, es decir, por eso habría que derrocar el patriarcado y derrocar a la monarquía absoluta. Esto parte de que ella de alguna forma cree que el ser es uno, es decir, que no hay diferentes formas de ser, sino que solamente el ser es único y que se participa de ese ser en diferentes grados o potencias, pero no en diferentes, digamos, no se es de forma distinta, ¿no? Esto de alguna forma lo puedo relacionar con el trabajo que hice sobre Deleuze, en la que de alguna forma la ontología escotista de Duns Scoto, del escolástico Duns Scoto, se aplica en la ontología de Deleuze digamos, puede entrar en la ilustración de Wollstonecraft a través de Spinoza y Descartes, ¿no? Principalmente para Spinoza, el ser es uno. Es decir, no hay diferentes formas de ser, sino diferentes grados del mismo ser. Por eso hombres y mujeres no pueden ser diferentes. Pero ojo, e incluso esto no lo pongo en el trabajo, pero podríamos reflexionarlo. Tampoco son diferentes animales y seres humanos. Es decir, la distinción entre la cultura y la naturaleza, entre los animales y los humanos, es una distinción humana, puramente humana. No una distinción de la cosa, no una distinción que esté en la cosa, en la realidad. Básicamente, somos seres vivos exactamente iguales. Por tanto, no se es de diferente forma, al igual que tampoco habrá diferencia entre los plantas y nosotros, ¿no? Es decir, que desde esta postura también se puede incluso llegar a defender un animalismo o un ecologismo muy potente, ¿no? Basada en esta, digamos, univocidad del ser. Bien, volviendo un poquito a la propuesta de acabar con el poder de la monarquía absoluta y acabar con el poder del marido, Wollstonecraft nos propone esto, ¿no? Dice, cabe esperar que el derecho divino de los maridos, esto es súper interesante la forma en la que precisamente dice, cabe esperar que el derecho divino de los maridos, es decir, está asumiendo que hay una comparativa legítima, posible, de hacer entre Luis XIV y el marido. Dice, cabe esperar que el derecho divino de los maridos, así como el derecho divino de los reyes, ha hecho una comparación directa, en este siglo de las luces, pueda y deba ser cuestionado sin peligro. Claramente está Wollstonecraft oponiéndose frontalmente a la soberanía ilegítima del marido y del rey. Bien, que establecen un poder irracional, particularista, de un grupo sobre otro, a través de una soberanía infundada, que oprime a las mujeres en base a su naturaleza y en base al matrimonio. Bien, entonces vamos a pasar ya al último punto del trabajo, que es ya la propia, digamos, solución de Wollstonecraft, que como decíamos antes pasará por la emancipación o la cesión de lo que voy a llamar aquí la cesión del contrato del amor romántico. Bien, hay una obra en 1995 escrita por Carol Pateman, El contrato sexual, que puede servirnos de muchísima influencia. Y es que Carol Pateman analiza los textos de Locke, Rousseau o Kant. De alguna forma, estos autores son ilustrados contractualistas. Analiza a estos autores para encontrar que existe en la sociedad patriarcal ilustrada una suerte de contrato entre hombres y mujeres, al igual que existe un contrato social. ¿Qué es esto del contrato social? Lo voy a explicar brevemente. Los contractualistas, a diferencia de los naturalistas, como Platón o Aristóteles, creen que la sociedad, o mejor dicho, el Estado, no se crea de forma natural.
Es decir, no es que el hombre sea, o el ser humano, no es que sea el ser humano, digamos, un zoon politicón, un animal político que tiende naturalmente a crear polis y a organizarse naturalmente, sino que es una necesidad pactada, eh, necesaria, para organizar a las sociedades que en un estado de naturaleza, en un estado de salvajismo, tenderían o bien a la ineficacia o bien a la violencia de todos contra todos. Así pues, los seres humanos postularían, esto es una idea filosófica, no es una cosa que ocurriera un día fechado a una hora, es decir, postularían un contrato que todos los ciudadanos firmarían perdiendo libertades individuales para ganar la seguridad de un soberano o de un Estado. Bien, pues esto mismo que acabo de contar, es decir, que la sociedad civil perdería ciertas cosas para ganar otras, esto mismo es lo que ocurre con las mujeres. Es decir, la mujer, en cierta medida, firma también un contrato. Firma un contrato con el hombre. ¿Qué pasa? Que en todo contrato, como sabemos, se gana algo y se pierde algo. ¿Qué es lo que se pierde en este contrato? La mujer lo que pierde es su virtud, la posibilidad de ser virtuosa, la posibilidad de ser racional, la posibilidad de tener un puesto político, de tener independencia económica y de tener capacidad de ser libre y virtuosa. ¿Pero qué gana? Gana poder, gana, digamos, el respeto del hombre, gana de alguna forma manutención económica. Y la única forma que tiene que hacer para conseguir esto es limitarse a ser encantadora, a ser bella, a estar físicamente atractiva. Y con que únicamente basta con que ponga toda la carne en el asador para ser bella, atractiva y encantadora, y con eso le irá bien, suficiente en la vida, porque es lo único que debe hacer, ya está. Por tanto, cede ciertas cosas, porque además le han ido diciendo de pequeña que no es lo suyo, que no va con ella misma, básicamente, entonces puede ceder esas virtudes en pos de conseguir digamos, el ansiado contrato de la dependencia económica, podríamos decir, ¿no? Aquí yo en el trabajo digo, se establece que aunque la mujer pueda conseguir cierto poder, siempre será a costa de renunciar a las virtudes sólidas y obtener encantos superficiales. Podríamos deducir de esta visión una suerte de contrato social por el que la mujer puede conseguir prestigio o estima social a cambio de renunciar al ejercicio de la racionalidad y la virtud, limitándose a ser encantadora. Aquí Wollstonecraft lo dice así. Dice que firman un contrato las mujeres para obtener la protección del hombre, basta con suavidad de temperamento. Para conseguir la protección del hombre y el respeto, esto luego puede ser interesante relacionarlo también con Simone de Beauvoir y su análisis que hace de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, por la que para que haya un reconocimiento entre ambos, amo y esclavo, debe haber un contrato también entre ellos, de alguna forma, por la que uno pasa a ser amo y otro pasa a ser esclavo. Entonces, como digo, se firma un contrato para obtener la protección del hombre y que ello basta únicamente con la suavidad de temperamento, aparente obediencia y una atención escrupulosa a una especie de decoro pueril. La forma de escribir de Wollstonecraft es esencial, es brillante la forma de escribir y además es muy precisa. Es decir, la mujer acepta ser reducida a la reproductora de la especie. Ella se queda en casa y reproduce la especie en virtud de conseguir esto económica, ¿no? Haberse cumplido, digamos, tener el abastecimiento económico. Vale. ¿Qué ocurre? Que aquí postulamos, ya para acabar, que el contrato sexual, que es lo que podríamos llamar así, es como el máximo grado absoluto del sometimiento y el control. Pues la mujer parece de alguna forma ceder libremente, querer ser eso. Querer, yo digo, sí, yo estoy bien, ¿no? Siendo la mujer. Estoy bien deseando un hombre rico. Estoy bien poniéndome atractiva para gustar a un hombre que me salve la vida, ¿no? Básicamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en esa supuesta firma libre, en la que no hay una obligación explícita de un individuo respecto del otro, aunque también la podría haber habido en algún momento, obviamente, pero en el momento en el que ya no lo hay, es decir, que una mujer se casa realmente con un hombre, en esa supuesta firma libre hay realmente algo oculto, y es toda la producción del sujeto, de la mujer como sujeto dependiente que ha hecho toda la sociedad, como hemos explicado, desde la biología hasta finalmente el matrimonio. Es decir, desde la biología, la diferencia sexual, la educación,
y todo lo que viene siendo el género femenino, a la mujer se le ha determinado como que debe firmar libremente con el hombre que desee, que digamos está de alguna forma como condenándose a ser, condenándose a sí misma a escoger al hombre que va a reproducir su posición desigual, básicamente. Vale. Vamos a ver, sigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que ante esto la que va a proponer Wollstonecraft es ceder este contrato. La cesión del contrato no implica el divorcio, sino que implica eliminar el papel, digamos, rescindir el contrato, el papel de dependiente económica, de sumisa, de débil, de ignorante, etc. Es decir, como digo, emanciparse, ¿no? Para Wollstonecraft, aquí lo viene, está a punto, el contrato de amor romántico es una marca de inferioridad que cristaliza la opresión biológica y matrimonial como los dos ejes de dominación. Y dice Wollstonecraft, ¿qué otra cosa revela la historia sino marcas de inferioridad? ¿Y cuántas mujeres han logrado emanciparse del yugo irritante del hombre soberano? Aquí de nuevo una comparación hombre soberano con el rey y con el patriarcado. Estas marcas de inferioridad, como digo, son ocultadas por las cláusulas del contrato. Pero ha habido mujeres que han podido lograr esto y se puede hacer de esto. Pero las que lo logran no es que sean como hombres ocultadas en esto de la mujer, no. Sino que básicamente son mujeres que pretenden tomar las riendas de su racionalidad, ejercer la virtud del pensamiento crítico y el pensamiento libre y de alguna forma rescindir el contrato, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros aquí la comparación que hacemos es que se confirma entonces que las mujeres son capaces de liberarse del yugo masculino, como la toma de la Bastilla demostró el fin del absolutismo. Cita de la propia Wollstonecraft. Dice, si las mujeres son realmente capaces de actuar como criaturas racionales, no las trataremos como esclavas o animales que son dependientes de la razón del hombre. Enseñémosles, en común con los hombres, a someterse a la necesidad en vez de dar un sexo a la moral. Esto es interesante. El sexo a la moral vendría a decir que toda la Ilustración, y Rousseau en concreto, estaría sexualizando la moral. ¿Eso qué viene a decir? Pues que los hombres tienen una moral concreta y las mujeres, por su sexo, tienen otra moral concreta. La moral de la mujer es ser, digamos, ser respetuosa, callada, educada, mientras que la moral del hombre es la de superarse a sí mismo, prosperar, mejorar, etc. Digamos, salir al ámbito público y quedarse en el ámbito privado. Eso es fundamental. Y esa idea insisto en esto, la idea de mantener el ámbito público y el ámbito privado como dos ámbitos distintos y contrapuestos entre sí, viene esta idea de la reproducción sexual, viene de la distinción biológica entre hombres y mujeres. Vale. La Ilustración radical va a proponer de nuevo que sí que se puede universalizar la razón, que sí que se puede, de alguna forma, comprender que todas las personas, hombres y mujeres, son racionales, todas pueden acceder a la virtud, todas pueden acceder a la soberanía y todas pueden ser libres, felices, etc. E independientes, básicamente. Entonces, aquí proponemos ya el último punto, que es que para lograr la emancipación las mujeres deben rescindir el contrato de amor romántico y acabar con la autoridad del marido, denunciándola como lo que es, una soberanía ilegítima. Vale. Para poder conseguir esta emancipación no basta, porque a veces es difícil simplemente decir que quieres rescindir el contrato y ya está, es complicado, porque de alguna forma hay toda una estructura de poder que está normalizando que lo bueno es estar casada con un hombre que, oye, ¿qué tiene de malo? Si te está dando todo lo que tienes, ¿no? Y además tú haces tu parte, que es la parte de casa y la parte de los hijos, tú tampoco es que no hagas nada. Esa normalización continua de ver a todas las personas de tu alrededor hacer algo normal, natural, e incluso que tu madre, que es buena contigo, y tu padre, que es bueno contigo, te ha querido enseñar una forma de ser y que no tiene una maldad y que simplemente es lo que debe ser y ya está. Esa estructura de poder es muy difícil romper contra ella. Entonces aquí Wollstonecraft se arma de valor y propone una solución, a mi juicio, bastante ya contemporánea, muy fuerte.
Dice, la cesión del contrato, esto digo yo, la cesión del contrato para que sea efectiva debe venir acompañada por ciertas medidas ejecutadas desde el Estado para lograr la emancipación efectiva de las mujeres. Es decir, que únicamente cuando un Estado feminista, un Estado que ya ha superado el absolutismo y quiere reconocer a todos los sujetos y a todos los ciudadanos como iguales ante la ley, iguales en derechos, iguales en posibilidades, iguales en general, sin distinción de sexo o virtud o moral, cuando un Estado quiere hacer eso, es decir, cuando un Estado es feminista, vamos a decirlo así, entonces es cuando realmente se puede hacer efectivo el contrato, la cesión del contrato. No es suficiente la cesión del contrato de forma individual. Y esto es muy interesante porque viene a demostrarnos que no todo basta desde el individuo. El individuo es incapaz en muchas formas. El individuo necesita de estructuras y mecanismos estatales para poder hacer lo que es, para poder ser lo que es. Al igual que yo, para cambiarme el nombre no basta con que yo me cambie el nombre y ya está. Necesito ir al registro civil a que el Estado me permita cambiarme el de nombre, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el individuo necesita del Estado para poder para poder, digamos, romper ese contrato, ¿no? ¿Qué medidas propone Wollstonecraft, y con esto es el final del trabajo, qué medidas propone Wollstonecraft ejercer desde el Estado para poder completar la cesión del contrato del amor romántico y poder liberar y emancipar a las mujeres? Dice, se propone que el poder ejecutivo de un Estado debe, mediante leyes, favorecer y proteger el ejercicio de la virtud de las mujeres, sin depender de su marido, ya que si no, la mujer no tiene derecho a ser ciudadana, pues elimina los derechos naturales y los deberes se vuelven nulos. Por otro lado, para que se pueda dar plenamente la liberación de las mujeres en la sociedad, Wollstonecraft propone en un tiempo futuro, interesante, la posibilidad de que haya representantes femeninas tanto en el sufragio como en la política, en vez de ser arbitrariamente gobernadas sin que se les permita ninguna participación directa en las deliberaciones del gobierno. Wollstonecraft nos está proponiendo que debe haber participación femenina en las instituciones del Estado, al igual que debe haber deben permitirse votar, es decir, deben permitirse ser ciudadanas. Si se propone el sufragio universal, se estará proponiendo que las mujeres son igualmente capaces de participar en la política, que ya no son sujetos públicos, y si además gobiernan y son ministras y son presidentas, entonces ya se está confirmando por completo que no existe distinción entre hombres y mujeres. Es cierto que Wollstonecraft aquí obviamente peca de moderna en ciertos puntos porque no llega hasta el punto final. Es decir, el punto final en el que estaríamos ahora mismo en la contemporaneidad desde el feminismo radical o queer incluso, aquí andan de la mano a mi juicio, en el que son antiliberales, vamos a decirlo así, antiindividualistas, porque no basta con que el Estado o el individuo postule nociones, digamos, de isonomía formal ante la ley. Es decir, no basta únicamente con que haya igualdad ante la ley. No basta con que únicamente las mujeres y los hombres puedan votar. No basta con que, por ejemplo, para que deje de haber bullying en el colegio, se establezca una norma como todas las personas, todos los alumnos y alumnas tienen derecho a no recibir bullying. Eso no es suficiente. Necesitamos poner medidas de acción positiva, como se denomina la polémica discriminación positiva, proponer medidas concretas que afecten ante, por ejemplo, las personas que reciben bullying. Se proponen ciertas medidas que sí son derechos sobre los demás, pero que vienen determinados por una situación de discriminación ante ellos. Por ejemplo, pues pueden salir a las 2 de la tarde, o sea, 10 minutos antes. Pueden ir al baño solos. Pueden ir al baño cuando quieran, mejor dicho. Pueden, yo qué sé, pues tener 10 minutos más en los exámenes, por ejemplo, es decir, medidas de acción positiva. Por ejemplo, pues las mujeres tienen derecho a entrar en el ejército con menos pruebas. Me estoy inventando un ejemplo. Básicamente, este tipo de medidas de acción positiva, Wollstonecraft no las ve. Para ella es simplemente, como es lógico, obviamente que no lo vea, para ella es simplemente suficiente que se establezca un marco básico de igualdad formal entre hombres y mujeres. Pero este marco, como sabemos, la igualdad formal no es suficiente. Al igual que tampoco es suficiente, por ejemplo, que todo contrato per se, por ser un contrato entre dos personas, es un contrato legítimo. No es verdad. Porque un contrato, a pesar de que esté firmado por dos personas racionales, puede haber perfectamente una serie de poderes que estén forzando a una de las personas a verse obligada a firmar ese contrato, ¿no? Como por ejemplo Marx diría con el tema del trabajo, ¿no? El trabajo es al final un contrato forzado. Bien,
Otra medida más que propone, digamos, asimismo, también se favorece el ejercicio de la virtud mediante la promoción de la independencia económica, mediante estudios o profesiones alternativas a ser dama o incluso prostituta, tales como la medicina o la política. Así las mujeres no se casarían por un sustento y no se reproduciría la imagen de la mujer como dependiente del hombre. Eso es súper interesante. Estamos proponiendo ya a este nivel medidas de independencia económica, de promoción de las mujeres en servicios y en trabajos concretos, eliminándola únicamente de ser dama o prostituta. Es decir, hay una crítica también a la prostitución interesante. Todo ello llevará a ocupar posiciones respetables y a tener una posición civil en el Estado. Esta es la clave. Tanto de casadas como de solteras. Insisto, romper el contrato no implica el divorcio, sino implica romper con la marca de inferioridad que se ha aplicado a las mujeres, ¿no? Y esto no debe hacerse únicamente desde los hombres, desde las mujeres, sino también desde los hombres. Ya la veremos. Finalmente voy a leer un par de citas que dice: en definitiva, la intención de Wollstonecraft es hacer entrar a la mujer en lo público, ya que en lo privado no existe la ciudadanía. Cita: fuera de lo público, es decir, en lo privado, no habrá razón ni ciudadanía, ni igualdad, ni legalidad, ni reconocimiento de los otros. Solamente en lo público, desde el Estado, se puede ser ciudadanía, se pueden establecer medidas de igualdad en la ciudadanía, en la igualdad, la legalidad y el reconocimiento. Esto es fundamental. De este modo, finalmente, no es únicamente las mujeres las que deben hacer una cesión individual, sino que debe ser desde el Estado, que implica también a los hombres. Por tanto, el libro de Wollstonecraft acaba con un llamamiento a los hombres y a las mujeres para la emancipación, incluso de ambos, del Estado patriarcal y del Estado, digamos, del antiguo régimen. Leo la última cita. Si los hombres, esta cita es muy clara y muy buena, si los hombres rompieran generosamente nuestras cadenas y se contentasen con la compañía racional en vez de la obediencia servil, nos encontrarían hijas más observantes, hermanas más afectuosas, esposas más fieles, madres más razonables, en una palabra, mejores ciudadanas. Esto es muy interesante porque aquí Wollstonecraft está llevándolo a un nivel todavía más allá de reflexión. Y es que antes, como hemos dicho, las marcas de producción biológicas y sociales que afectan a la mujer producen a la mujer en base a ciertos modelos, ¿no? El modelo de la hija, el modelo de la hermana, el modelo de la esposa, el modelo de la amante, de la puta, etcétera, ¿no? Todos estos modelos han sido producidos socialmente, porque no naturalmente se nace así, obviamente, ¿no? Y cada una tiene un modelo de comportarse, una forma de hablar, una forma de pensar, un partido político al que votar incluso. ¿Qué pasa? Que para Wollstonecraft estas producciones, la producción de hermana, madre, esposa y demás, son producciones hechas siempre desde los hombres. Y por tanto, si los hombres liberasen esas producciones, lo que quedaría sería una mejor ciudadana. No una mujer, sería una ciudadana. Bien, este es el punto clave. No habría, por tanto, hombres o mujeres, sino ciudadanos, al fin y al cabo, ¿no? Esta postura es una postura en esencia liberal, en esencia liberal en un sentido, digamos, del liberalismo clásico. No es neoliberalismo, pero es liberal, en definitiva. Bueno, pues hasta aquí el trabajo. Espero que haya gustado y se haya entendido bien, realmente. Adiós.